Bueno, silencio, por favor. Voy a iniciar a grabar. Ahí estamos. El tema de hoy son los elementos de la relación jurídica tributaria. O sea, ¿quiénes son los elementos de la relación jurídica tributaria? Yo recuerdo en repetidas ocasiones les he mencionado, ¿verdad? El que, digamos, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo. En repetidas ocasiones, pues, se ha visto esto en la relación tributaria que se ha conocido, ¿verdad? Pero no hemos visto en sí una etimología, no hemos visto en sí, pues, cómo se va a manifestar y cómo se da ante el Estado, pues, el sujeto activo, ¿verdad? Si yo les preguntara ahorita, ¿quién es el sujeto activo? Andrea. ¿Quién es el sujeto activo? Base a lo que hemos conocido. ¿Quién es el sujeto activo? Ok, Carmen. Gracias, el Estado, bien. Carmen. El sujeto activo es el Estado. Gracias. El Estado, pero ¿a través de quién? ¿A través de quién funciona el Estado? Y pues vamos a conocer determinadamente qué significa esto, ¿sí? Dice que se constituye como el ente que la ley le confiere al derecho de recibir una prestación pecuniaria en el que se materializa el tributo. ¿Cuál es la prestación pecuniaria? Estamos hablando de exactamente de dinero, ¿ok? Entonces, el sujeto activo puede ser cualquier institución del Estado, no simplemente el Estado, ¿ya? No podríamos decir que es simplemente el Estado, sino que puede ser cualquier institución que sí pertenezca al Estado, que forme parte del Estado, que realice funciones en el Estado, ya sea centralizada o descentralizada, autónoma o semiautónoma. Esto quiere decir que cualquier ente de carácter público que se encuentre facultado conforme a la ley para cobrar tributos, perdón. Cuando hablamos de esto, podemos decir que el ente activo o el sujeto activo no solamente es el Estado en sí o en general, ¿ya? Cuando hablamos del sujeto activo, estamos hablando de la municipalidad cuando cobra el YUSI, estamos hablando de la SAT cuando cobra nuestro impuesto directo de circulación de vehículos, estamos hablando de que es la SAT o aquella tienda, aquella gasolinera, aquellos entes que estén autorizados por el Estado que nos cobren, ¿sí? Que nos cobren impuestos. Al cobrarnos impuestos, estamos hablando ya de un sujeto activo. ¿Por qué? Porque está recibiendo esa prestación pecuniaria. Estamos hablando de dinero, ¿cierto? Está recibiendo pues esa prestación pecuniaria y al hacerlo así está siendo autorizado por el Estado, ¿sí? Está siendo autorizado por el Estado, por lo tanto lo convierte en sujeto activo. Y aquí nos dice entidades centralizadas o descentralizadas, ¿verdad? Entonces ya les mencionaba yo a las municipalidades o cualquier ente público, ¿verdad? Que nos pueda cobrar un impuesto. Y aquí dice que el Estado a través de sus entidades públicas tiene la potestad por medio de una investidura jurídica de la recaudación y fiscalización de los tributos de nuestro país. Cuando hablamos de entidades públicas, estamos hablando que el Estado le va a conferir a esta misma, pues, que pueda, a través de una investidura jurídica, tener una recaudación de tributos, ¿sí? Al tener una recaudación de tributos, pues va a tener esta autorización para realizar el pago directamente con el Estado. Obviamente el mayor sujeto activo dentro del Estado es la SAT, ¿verdad?
la Superintendencia de Administración Tributaria, porque es la encargada, pues, de recaudar en sí casi la mayoría de todos los tributos. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿No hay ninguna pregunta, ninguna consulta? Si no, pues hagamos uso de las reacciones, por favor, para que yo pueda continuar. Gracias, Andrea. Muy bien. Vamos a seguir leyendo acá. Gracias, Suheili. Y dice, dado que el Estado y el establecimiento de los tributos solo puede realizarse por titulares establecidos en la ley, no olvidemos nuestro código tributario, ¿verdad? En el artículo 17 nos señala que el concepto de sujeto activo va a ser el sujeto activo de la relación tributaria es el Estado o el ente público acreedor del tributo. Y el artículo 1 de este mismo decreto, del 1-98 del Congreso de la República, que nos habla de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, nos declara pues que esta misma es la que está en la cima, ¿verdad? De estas entidades que el Estado pues ha conferido. ¿Sí? Entonces, en síntesis, ¿verdad? En síntesis, en resumen, como le querramos llamar, va a ser sujeto activo toda entidad que esté autorizada por el Estado para recaudar tributos, impuestos, ¿sí? Ya sean centralizadas o descentralizadas. Y el mayor de estos que está autorizado, pues es la Superintendencia de Administración Tributaria. Perfecto. Vamos a ver ahora el sujeto pasivo. Y aquí es donde es un poquito más largo, ¿verdad? Porque obviamente cuando hablamos de sujeto activo, pues ya sabemos estas síntesis que les acabo de mencionar y ya sabemos que mientras está autorizado por el Estado, pues va a ser sujeto activo. O sea, el que cobra va a ser el sujeto activo. Pero el sujeto pasivo va a ser aquel, ¿sí?, que tiene la relación tributaria, que adquiere esa relación tributaria, que genera esa acción tributaria, esa relación tributaria con el sujeto activo, ¿verdad? En el caso de muchos impuestos que para nada son obligatorios, ¿verdad? Por ejemplo, los indirectos, los impuestos indirectos no son obligatorios para mí. No nací con ese impuesto, o sea, si yo quiero, pues compro y pago el IVA, ¿verdad? O sea, al comprar, pues tengo que pagar el IVA. Entonces ahí ya está siendo, yo estoy siendo parte del sujeto pasivo porque tengo que pagar ese impuesto. Sin embargo, no nazco con esa obligación, ¿verdad? Es opcional el comprar, no es opcional el pagar ese impuesto. Entonces, vamos a ver aquí, el sujeto pasivo dice que el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria es toda persona individual o jurídica. Y les pregunto, ¿por qué les he preguntado constantemente qué es una persona individual o qué es una persona jurídica? Porque la verdad es que a lo largo de nuestro quehacer profesional nos vamos a encontrar con estas dos variantes. ¿Qué es una persona individual, Lisbeth? Suheidi, ¿qué es una persona individual? Una persona individual es la que, me acuerdo de aquel ejemplo que había puesto usted, Ajá. pero no sé cómo explicarlo. De que usted había puesto el ejemplo de Carmen, Asili y Marina. Ajá. Y por otro lado estaba yo, entonces el sujeto individual era yo porque solo estaba en representación de una empresa, creo. Era mi nombre. En cambio, ellas tenían un nombre, pero en grupo. Creo que era así, ya no me acuerdo. Por Pero ahí sí, vamos. más o menos. Entonces, gracias, Suheidi. Ya bien que es necesario hacer la aclaración de esto, ¿verdad? Una persona individual soy yo, ¿sí? Gresliana Karen Escobar Herrera, soy una persona individual. Dayana Daniela Castillo Herrera es una persona individual. Andrea Rivas es una persona individual.
Su Heidi es una persona individual, o sea, su nombre completo es una persona individual. Usted es una persona individual, ¿sí? Yo no creo que usted comparta su identidad con alguien, no es legal, ¿verdad? Bueno, de que se puede hacer, pero de que sea legal, no es legal, ¿verdad? Entonces, la identidad de una persona lo va a decidir como una persona individual. Ahora, una persona jurídica, sí, se recuerdan del ejemplo, por eso trato yo de realizarlo así con esos ejemplos que sean visibles, palpables incluso, ¿verdad? Para que usted quizá no se recuerde del concepto, pero se recuerda del ejemplo y recordando el ejemplo, pues va a armar su propio concepto, ¿verdad? Entonces, la persona jurídica son 3, 4, 5, 10, si ustedes quieren, ¿verdad? Que tienen pues una empresa, ¿ya? Y el nombre de esa empresa pues usan como persona jurídica. ¿Qué quiere decir? Que van a funcionar a través, sí, de un representante, pero que funcionan ellos unidamente, ¿verdad? Ellos son una sociedad, ellos son una asociación, como le querramos llamar, y funcionan pues todos en conjunto a través de un representante legal. Y ahí el representante legal pues ya va a ser una persona individual. Yo pongo mucho un ejemplo de la municipalidad, ¿sí? La municipalidad es una persona jurídica y funciona a través de su representante legal, que es el alcalde, ¿verdad? Él es el que representa a la municipalidad, pero la persona es una persona jurídica porque está compuesta por el alcalde y varios concejales, secretario, tesorero, ¿verdad? Entonces, así pues lo tenemos o está completo. Entonces, esa es la explicación de una persona individual o una persona jurídica. Entonces, el sujeto pasivo va a ser o una persona individual o una persona jurídica, ¿verdad? Que tiene a su cargo el cumplimiento de la obligación tributaria en virtud de haberse realizado el supuesto jurídico establecido en la norma, o sea, el hecho generador. Y esto también ya fue explicado, ¿verdad? Entonces, el sujeto pasivo va a ser toda aquella persona o empresa o entidad, como ustedes lo quieran llamar, que asume un impuesto, ¿sí? O sea, en el pago del YUSI, el sujeto activo es la municipalidad y el sujeto pasivo soy yo. ¿Por qué? Porque yo tengo esa responsabilidad de pagar el YUSI. Yo tengo esa obligación, yo tengo esa relación jurídica con la municipalidad de pagar el YUSI. Entonces me convierte en sujeto pasivo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, gracias. Dado el fenómeno de la traslación de los impuestos, el sujeto pasivo puede ser diferente a la persona que efectúe realmente el pago del impuesto. Esto quiere decir que sujetos distintos del contribuyente pueden verse obligados por la ley al cumplimiento de todos o algunos de los cargos tributarios impuestos por el sujeto activo. La corriente divide a los sujetos pasivos en dos grandes categorías. Contribuyente. Sujetos pasivos que por deuda propia, subdividiendo a estos últimos en diversas especies entre los cuales está la sustitución tributaria, ¿sí? O sea, la corriente va a dividir al sujeto pasivo en dos grandes categorías. La primera es el contribuyente, ¿verdad? Por ejemplo, el pequeño contribuyente o el mediano o el contribuyente, ¿verdad? Que tiene una obligación tributaria por ser eso, ¿verdad? Del pagar el 5% de sus ganancias, del pagar incluso el 5% de su sueldo. Es contribuyente, está inscrito como contribuyente, entonces está en esa categoría, el de ser contribuyente. Y la otra corriente considera que el sujeto pasivo, el contribuyente o deudor, negando el carácter de sujetos pasivos restantes pagadores. Y una tercera postura estima que únicamente revisten la camada de sujetos pasivos, el contribuyente y el sustituto, ¿sí? Entonces, la primera categoría sería el contribuyente, aquel que está enlazado con la SAT, ¿verdad? Y
La segunda categoría es el deudor, aquel que consume productos y eso lo convierte en sujeto pasivo porque paga los impuestos, ya sean impuestos directos o impuestos indirectos. Y el artículo 18 del Código Tributario define al sujeto pasivo así: sujeto pasivo de la obligación tributaria. Sujeto pasivo es la obligación, es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en la calidad de contribuyentes o de responsables. Chicos, ¿vamos bien hasta aquí?